Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. En el marco de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género y siguiendo con las actividades de 2024 del ciclo Charlas de Café, las investigadoras del ferrocarril Miradas Interdisciplinarias, que tiene como objetivo visibilizar, reconocer y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria, así como difundir su interés por este medio de transporte. Cabe destacar que esta actividad forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero desde hace ya más de un año, y ha sido posible gracias a la colaboración de investigadoras, editoras, gestoras, promotoras, quienes desde hace más de un año se han sumado a esta actividad desde los distintos enfoques y disciplinas para abordar el estudio de los ferrocarriles y avanzar en estudios con perspectiva de género. En esta sesión nos acompaña la maestra Verónica Lerma, quien nos compartirá su mirada sobre las herramientas y sistemas de información geográfica aplicados a la investigación histórica del transporte ferroviario. Ahora voy a ceder la palabra a mi querida doctora Leonor, quien nos va a acompañar y moderar esta mesa, y quien también organiza este ciclo y es integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Bienvenida, Leonor, bienvenida, Verónica. Buenas tardes. Gracias. Pues bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan. Como ya ha mencionado Isabel, pues estas charlas que ya tienen bastante más de un año que les hemos estado dando curso, pues pretenden justamente pues visibilizar las investigaciones que desde distintos enfoques realizan pues mujeres académicas, investigadoras, gestoras, editoras, artistas, etcétera, ¿no? Quiero agradecer también, como siempre, al Museo de los Ferrocarriles, al CEDIF y a su personal, que siempre están dispuestos a las colaboraciones, y por supuesto a la Universidad de Sonora por su respaldo académico y a la Red Iberoamericana de Historiadoras, que colabora también en la organización de estos eventos. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Verónica Lerma es egresada de la maestría en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en sistemas de información geoespacial y geotecnológicas. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con diversas instituciones en el ámbito de la geografía y las tecnologías de la información, entre ellas la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional y la Coordinación Nacional de Antropología, pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y más recientemente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El día de hoy, Verónica Lerma compartirá la ponencia Sistemas de Información Geográfica, SIG, aplicados a la investigación histórica del transporte ferroviario. Y bueno, sin más, te damos la bienvenida, Verónica, y te recordamos que tienes 40 minutos para tu exposición, y después daremos paso a las preguntas y comentarios pues del público que nos acompaña. Entonces, pues bienvenida y te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por permitirme participar en estas charlas de café. Me gustaría compartirles algunos de los trabajos que se han realizado en torno al transporte ferroviario, en particular al manejo de los sistemas de información geográfica, un poco considerando como pues algunas de las herramientas que se les pueden dar a conocer para poder utilizarlas en los estudios y en la investigación histórica. Preparé una presentación en la que abordo desde qué es un sistema de información geográfica. Me parece que es
una tecnología que es ya muy difundida, es muy manejada por los investigadores. Sin embargo, bueno, daremos así como una breve explicación de lo que son los sistemas de información geográfica. Posteriormente, revisaremos algunas de las aplicaciones que se les ha dado a estas herramientas en materia de investigación y algunas de las experiencias en las que he participado y en las que, bueno, hemos utilizado los SIGs principalmente en cuanto a la descripción del territorio y el conocimiento de la infraestructura ferroviaria y así como su organización espacial. Entonces, bueno, bueno, creo que les comentaba, ya es como una herramienta, una tecnología muy difundida. Seguro que conocen lo que son los sistemas de información geográfica. ¿De qué se trata? Pues es una tecnología que permite almacenar, visualizar y analizar datos geoespaciales. La particularidad de esta información es que tiene se les puede asignar un sistema de referencia espacial geográfica, se puede identificar en el territorio y esa componente espacial es lo que permite pues utilizar estas tecnologías. Regularmente, en el caso de las investigaciones históricas, parece que es complicado poder tener una georreferenciación de los datos. Sin embargo, pues bueno, aquí les mostraré algunas claves y algunas cosas que se pueden hacer para utilizar los datos históricos. Entonces, bueno, decíamos, los SIGs es una tecnología para manejar datos espaciales. ¿Cómo se hace esto? Una parte, pues sí, es la ubicación espacial, la georreferencia, pero otra parte es la manera en que se organizan los datos. La información se organiza con capas temáticas, con diferentes rasgos que queramos mostrar. Lo más común es tener información que refiere a las características del territorio, es decir, no sé, hidrología, vegetación y tal, pero nosotros también podemos ubicar algunos otros elementos que no necesariamente tienen como esa materialidad tan clara, ¿no? Espacial. Y pues ahí es donde entra como todo el tema de la investigación histórica y el uso que se le puede dar. Cada una de estas capas temáticas se van organizando de manera individual y la sobreposición de todas estas capas es lo que permite llegar a hacer análisis y llegar a conclusiones que de otra manera pues no podríamos obtener. Claramente, pues el componente espacial es la parte más relevante de este asunto, ¿no? En los estudios históricos, pues bueno, no es pues nada nuevo que tengamos cartografía y que ésta se haya realizado desde, por ejemplo, en el caso del sector ferroviario, pues bueno, que tengamos información cartográfica desde el principios del siglo XX o anterior. Sin embargo, esta información está almacenada o está contenida en documentos, ya sea con soportes pues físicos, están impresos todos estos materiales y no se encuentran en un formato óptimo para el manejo de los sistemas de información geográfica. Sin embargo, son insumos bien importantes y bien interesantes que podemos utilizar. Es clara la relación que si tenemos cartografía, pues bueno, podremos utilizar estas herramientas de los sistemas de información geográfica, pues la relación es así, mapa, sistema de información geográfica, pero hay otros documentos que no necesariamente tienen una representación gráfica, sino más bien son fuentes documentales, como pueden ser descripciones. En este caso, les muestro
un documento donde se describen las estaciones ferroviarias, se describen las vías y estas están descritas a partir de los kilometrajes. Son documentos que también pueden ser utilizados y que pueden generarse información espacial de ellos. Pues bueno, una de los usos que se les da a los datos espaciales utilizando este tipo de tecnologías de los sistemas de información geográfica, pues es su visualización. Entonces, bueno, a través de la visualización de datos espaciales podemos tener un conocimiento de las temporalidades, por ejemplo, dentro del sector, pues cómo ha ido evolucionando, cambiando, cuál ha sido el crecimiento, que de otra manera también lo podemos hacer, claro. Aquí tenemos un ejemplo de una serie de mapas históricos de diferentes temporalidades y, bueno, lo que nos permiten los sistemas de información geográfica es poder integrar estos datos. Se generan la información consultando o georreferenciando esta información cartográfica. Pues bueno, podemos conocer a partir también de la visualización cómo se ha dado la expansión de las rutas, cómo ha sido la evolución en el territorio, etcétera, ¿no? Pues bueno, todo ello utilizando como esta sola parte en cuanto a la visualización de la información. Sin embargo, los sistemas de información geográfica no solo refieren a cómo es que podemos tener la información y ver cómo es que se configura o cómo es que se distribuyen ciertos datos, etcétera. A partir del análisis de esa misma información, pues bueno, se pueden llegar a conclusiones sobre patrones, sobre procesos, ¿no? Cómo ha sido el crecimiento urbano, a partir de su vínculo con la red ferroviaria, por ejemplo, cómo han cambiado los modelos, ¿qué diríamos? Como esta organización territorial económica a partir de también pues las vías ferroviarias, ¿no? Cómo se da la conectividad entre regiones a partir de toda la configuración territorial del sistema ferroviario. Entonces, bueno, esos son análisis que derivan de tener información con estas características, información que esté ubicada, georreferenciada y organizada en temas. Bueno, un aspecto que creo les puede ser de mucho interés es su aplicación en temas de la preservación del patrimonio ferroviario, ¿no? A partir de la ubicación de todos estos elementos patrimoniales, también tenemos la posibilidad de crear planes de manejo, de protección hacia este patrimonio. Y bueno, las fuentes documentales que pueden después proyectarse en cartografía son los insumos y las formas en que podemos contribuir a la preservación del patrimonio. Asimismo, pues el desarrollo de documentación, de cartografía específica de este patrimonio, pues también es una manera de contribuir a su conservación. Y bueno, algunas de las metodologías que se utilizan en el manejo de esas tecnologías de SIGS, pues como les comentaba,
tenemos estas fuentes documentales, esta cartografía histórica, que a través de algunos procesos se puede georreferenciar utilizando de base pues la información actual, ¿no? De imágenes de satélite, de cartografía urbana quizás, y pues bueno, podemos tener una visualización de esa cartografía ya sobre el territorio y a partir de ello inferir o analizar cómo se ha transformado. También sobre esta cartografía no solamente está el aspecto de georreferenciar el documento, como se puede ver en la imagen, sino digitalizar la información que contiene esta cartografía es una de las fuentes de datos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la georreferenciación de los documentos, los ponemos esos documentos territorialmente, ubicándolos espacialmente donde se encuentran, y digitalizamos sobre ellos, entonces podemos obtener información para generar nuestras capas de datos, ¿no? Pues bueno, la comparación de ubicaciones, cómo podemos identificar lo que existe, lo que existió, a partir de esta georreferenciación de los documentos. La identificación de esta información superponiendo, ¿no? A través de capas lo que hubo y lo que actualmente se está construyendo. Aquí en las imágenes vemos un mapa histórico de la zona de Dos Bocas, en donde se está construyendo la vía férrea para darle salida a esa refinería. Y bueno, resulta que cuando se hizo una revisión en campo se encontraron vestigios de cierta infraestructura ferroviaria, sin embargo, parecía que era un proyecto nuevo, ¿no? Tuvimos la fortuna de que el CEDIF apoyó buscando esta cartografía histórica y se identificó que había ya una propuesta de una obra para poder también, pues para poder conectar esa región a las vías que pasan por la zona. Y entonces, bueno, este descubrimiento, utilizando esta cartografía histórica, permitió pues identificar el trazo y hacer algunas de las propuestas que se están trabajando respecto a la construcción de esta obra, ¿no? Entonces, pues así, tenemos una información cartográfica histórica que nos permite traerla a este momento y utilizar esos insumos, ¿no? Algunos ejemplos de análisis con los sistemas de información geográfica más en concreto que me gustaría platicarles, los podemos ver de la siguiente forma. Como les comentaba, yo trabajé durante un tiempo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular dentro del área que tiene que ver con los ferrocarriles, en una de las áreas que tiene que ver con la regulación del transporte. Cuando yo inicié en esta agencia, es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, fue muy curioso que siendo que ya teníamos una gran empresa que se encontraba
coordinando todo el sector ferroviario dentro del país. Una vez que se abre la posibilidad de que entraran privados, empresas privadas a participar en la operación del sistema ferroviario y que se otorgaran concesiones, fue muy curioso que no solamente se entregó la operación de las vías ferroviarias, ¿no? Sino con ello se perdió mucha del conocimiento y de la información referente a estas vías férreas. De tal suerte que cuando me toca a mí colaborar en este lugar, que es 2019, recordemos que la modificación al artículo 28 que da la posibilidad de la participación de las empresas privadas, y la primera concesión se otorga en el 96, 97, ¿no? 20 años después, al menos donde a mí me tocó laborar, no había información completa que describiera las rutas de las vías férreas, ¿no? Lo curioso, entonces digo, no solamente fue que se entrega la operación, sino que también se pierde el control de la información y del conocimiento del sector. A mí me toca iniciar los trabajos en la agencia reguladora, comenzando a identificar siquiera cómo era la distribución de los concesionarios dentro del territorio nacional, cuáles eran las vías que estaban operando, cómo es que estaban distribuidos cada uno de las concesiones de las vías, a quienes pertenecían, bueno, a quienes la estaban operando, ¿no? En qué condiciones se encontraban. Entonces, ya que no había información cartográfica en la agencia actualizada, pues lo único que se contaba son con unos documentos que se llaman cartas de vía y que describen de una manera muy esquemática la infraestructura ferroviaria, ¿no? Y de una manera muy técnica. No son propiamente mapas, ¿no? Y se contaba también, pues obviamente, con la información documental de los títulos de concesión, en donde se describe de manera, pues así, escrita, textual, cuáles son las áreas y las dimensiones, las extensiones, las rutas que cada uno de los concesionarios tenían en operación. Entonces, bueno, se realizaron toda una digitalización, se hizo todo un trabajo comparativo entre las fuentes documentales, en este caso los títulos de concesión, las modificaciones a los títulos de concesión que también se dieron durante todos estos 20 años, se ha ido transformando. Algunos otros documentos como horarios, como vías, les llaman, bueno, otros documentos que son las cartas, donde se describen cómo es que entran a cada una de las empresas las vías ferroviarias, ¿no? Las escuelas en particular, ¿no? Entonces, bueno, a través de esa información, lo primero que se hizo pues fue toda una descripción cronológica de cómo es que estaba organizado el sistema ferroviario, ¿no? De manera muy sintética, en este siguiente cuadro pueden observar cómo es que fueron otorgándose las distintas concesiones. En algunos casos, o más bien, todas fueron otorgadas a través de licitaciones. Algunas no fueron debido a que no eran empresas privadas, sino empresas del Estado, fueron otorgadas como asignaciones, o al mismo Estado se le fue entregado a una entidad federativa, se le fue entregada una concesión. Entonces, desde 1996 hasta 2018, tenemos este cuadro en donde se identifica cuál fue la concesión,
y cuál y quién es la empresa que opera, ¿no? Si notamos la información en este cuadro, pues es quizás no permite de una manera, ¿qué diríamos? Como muy clara, tendríamos que tener mucho conocimiento sobre las vías como para saber cómo es que esto se reconoce territorialmente, ¿no? Que esa es la parte, me parece a mí, una de las partes muy importantes en cuanto a el, la planeación del territorio del transporte, conocer la componente espacial. Entonces, bueno, no sé si me pudieran apoyar con la presentación número 2 para poder visualizar esta parte. O nada más la cambio. Ah, listo. Esta es una manera en que podemos ver esa misma cronología a partir de mapas, ¿no? Les decía, pues bueno, la cronología no está, está tomada con base en todo el proceso que se llevó o se realizó a partir de 1995. Por ejemplo, la primera concesión que fue puesta en licitación es esta del ferrocarril Chihuahua Pacífico, que era un segmento de este, el mapa lo que representa son todas las vías que hasta 1995 se encontraban como parte de ferrocarriles nacionales. Entonces, bueno, sabemos, algunos de ustedes conocerán la historia de qué es lo que ocurrió después de con los ferrocarriles. Se planeó la reorganización del sector de manera regional y se fueron licitando las distintas vías y las distintas rutas, ¿no? Entonces les comentaba, bueno, aquí en 1996 se hace la primera convocatoria para una licitación y cosa que fue, más bien nadie participó y entonces fue declarada desierta. En el siguiente momento, en agosto de 1996, se hace otra nueva convocatoria, pero ahora para el ferrocarril del noreste, perdón, que son todas estas vías en rojo que aparecen en el mapa. Entonces, bueno, esa era la región noreste, fue licitada, fue ganada por la empresa llamada Transportación Ferroviaria Mexicana, que ahora es Kansas City, y que ya más bien ahora ya tiene una nueva conexión con Estados Unidos y ya forma parte de una empresa mucho mayor. Pero no, en 1996, pues bueno, esta fue la licitación que se hizo y la que fue ganada. Para 1997 tenemos como se lanza una nueva convocatoria, en este caso para la Ferrocarril Pacífico Norte, y que fue ganada por el Ferrocarril Mexicano, ¿no? Entonces ahora ya podemos ver estas vías en rojo pertenecientes recién ganadas por Kansas y estas vías en azul que también fueron, que en este caso fueron adquiridas por el Ferrocarril Mexicano. Si notan, en particular, nosotros conocemos a Ferromex y la extensión de sus vías son mucho más amplias que estas. Hace falta un trazo del Chihuahua, de la primera concesión, o más bien de la primera licitación que se hizo de la Topolobampo, que en este momento fue adquirida posteriormente, ¿no? Como parte de este mismo paquete que se le da, que se hace para esta concesión o esta licitación Pacífico Norte, se incluye la vía corta Ojinaga-Topolobampo y también es adquirida por el Ferrocarril Mexicano. Más tarde, en julio de 1997, se pone en licitación la unidad ferroviaria Coahuila-Durango
y es ganada por el Grupo Acerero del Norte e Industrias Peñoles. Entonces, bueno, aquí ya se marcan en amarillo, en naranja más bien, esas vías que fueron licitadas y quién fue la empresa que comienza la operación de esas vías. En 1998, lo que ahora es Ferrosur participa en la licitación de la línea del sureste y de la vía Corta-Mayap. Más tarde, aunque gana estas vías, más tarde va a dejar toda la parte correspondiente a la vía Corta del Mayap. Se desiste de poder operar porque argumenta que no hay condiciones de esas vías para poder entrar en operación. La terminal ferroviaria del Valle de México, ahora, una vez que ya teníamos 3 empresas regionales, esta no fue puesta en licitación, sino más bien se conforma a partir de la participación de estas 3 primeras empresas, Ferrosur, Kansas y Ferromex, y con una participación del gobierno federal. Actualmente opera de esa manera, en partes proporcionales estas 4 empresas. Y aquí ya se va conformando también el territorio de Ferromex, ¿no? En 1999 adquiere las vías de Nacozari, estas extensiones que están al norte del país, y entonces ya conocemos ya esta es la manera en que ahorita conocemos a Ferromex, ¿no? Las vías del sureste, que estas fueron, les comentaba en un momento que una parte que corresponde a las vías cortas del Mayap, que son las que van hacia Mérida y parten de Coatzacoalcos. Estas vías, Ferrosur, que las había adquirido en la licitación de las vías del sur, no quiere su operación, entonces las regresa al Estado y el Estado las vuelve a licitar, las pone en una nueva convocatoria de licitación. Entonces, bueno, la empresa de Chiapas Mayap es quien las adquiere. En diciembre de 1999 se conforma la empresa del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En este caso, al tratarse de una empresa del Estado, no entra en una convocatoria de licitación, sino más bien se le asigna directamente las vías del Istmo de Tehuantepec, que en este momento solamente es la línea Z. Más tarde es el gobierno de Baja California quien también se le asignan las vías ferroviarias del Tijuana-Tecate, que son las que están en la parte norte del país. Ferrosur participa en una licitación para obtener las vías de Oaxaca, sin embargo, después también se desiste y regresa, solamente se queda con unas partes de las vías del sur y regresa a otra parte. De tal suerte que para diciembre de 2017, a partir de un problema que hubo con las vías del Chiapas-Mayap, fueron otorgadas al Istmo de Tehuantepec, y finalmente en 2018 que se crea el Tren Maya, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, este mismo cronología que yo les mostraba en un cuadro puede ser representado y visualizado de una manera distinta y complementaria a lo que estamos o a esta información que ya referíamos, ¿no? Esta es la información que lamentablemente no se contaba hasta 2019. Ahorita ya tenemos bases de datos que contienen esta información y que está pública y disponible para todos los investigadores, ciudadanos, etcétera, ¿no? ¿Me podría regresar a la presentación 1? Y para completar algo rapidísimo. Bueno, este era un GIF que les iba a mostrar. Y bueno, otro ejemplo de cómo hemos utilizado esta información espacial en las que yo he participado, de manera muy rápida les cuento. En 2022 se hicieron recorridos sobre las vías cortas de Chiapas. Ya se tenía un interés, estas son las vías cortas de Chiapas,
ya se tenía un interés por la reactivación, ya se había echado a andar el proyecto del Istmo de Tehuantepec, y este es un segmento de vía que conecta con Guatemala. Estas vías operaban, pero operaban de forma un poco caótica, había poca carga. El Istmo de Tehuantepec fue el que se hace cargo de esas vías, ahorita les cuento la historia, pero bueno, lo que les quiero mostrar, pues más bien es cómo se ha desarrollado. En 2022, que a nosotros nos toca participar en la revisión de estas vías y de su infraestructura, pues lo que tenemos en la revisión en campo es que la infraestructura está en muy malas condiciones, la operación es mínima, dejaron de operar en unas partes de la vía y teníamos que identificar cuál era el motivo de cómo se había dado como este problema con esas vías, ¿no? La extensión de estas vías forman parte de las líneas de la K y de la KA, tienen alrededor de 635 kilómetros y, bueno, unen a Chiapas, Tabasco, Veracruz y, ¿no?, esa sección. Esta concesión se le había otorgado a, bueno, no es cierto, después de que Ferrosur cede las vías del Chiapas-Mayap, se hace una nueva licitación y se ponen junto con las vías, estas vías cortas, se hace una nueva licitación y las gana la empresa Chiapas-Mayap, ¿no? ¿Y qué sucede? Una vez que ellos inician en 1999 las operaciones, ocurre un gran huracán en 2005 en el que destruye gran parte de la infraestructura. En ese momento, para recuperar la infraestructura, la empresa pide el apoyo al gobierno federal y es a través de un acuerdo con el gobierno federal, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y la empresa que se pacta poder hacer una rehabilitación de la infraestructura. No se cumplen, argumenta la empresa, los acuerdos y entonces la compañía renuncia y abandona la concesión. La Secretaría de Comunicaciones lo que hace es que se las entrega al FIT, al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y hacen algunas actividades de rehabilitación y de recuperación de la infraestructura, no se completan, pero el Chiapas-Mayap dice, bueno, pues voy a regresar, desiste de la renuncia, pero sigue sin operar, ¿no? Entonces, en 2016, el gobierno federal lo que hace es que publica una declaratoria de rescate y entonces extingue la concesión que se da a la empresa Chiapas-Mayap. Más tarde, en 2018, pues ya es parte de las vías que se le otorgan al FIT, ya de manera formal, mediante una declaración. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en este huracán y cuáles fueron los daños que se causaron? Aquí tenemos unas imágenes de el periodo en el que se da el huracán y el crecimiento de los ríos que afecta la infraestructura ferroviaria. Bueno, lo que vemos es la digitalización que ya se había hecho sobre las vías ferroviarias y la comparativa de imágenes de satélite de diferentes momentos que nos permiten ver cómo es que fueron afectadas las vías férreas y entender un poco las condiciones que actualmente o que en ese momento más bien se encontraban la infraestructura, porque no se entendía por qué estaba en tan mal estado, ¿no? Este huracán afectó enormemente, ¿no? Se provocaron deslaves, se hicieron, los puentes fueron afectados, fueron desmontados en realidad. Estas son las zonas que fueron afectadas principalmente por las inundaciones y este es el tipo de afectación que tenemos, ¿no? Si notan, los puentes fueron arrasados, las vías quedaron colgando como tendederos y posteriormente se tuvo que invertir muchísimo dinero para su recuperación.
cosa que no se logró de manera completa. Hasta 2020, que todavía se hicieron los primeros recorridos, no se tenía realmente toda esa rehabilitación. Los puentes, debido al crecimiento de los cauces de los ríos, se tuvieron que ampliar con estructuras provisionales que permitieran el cruce de esos ríos, ¿no? Se invirtieron para la rehabilitación cerca de 1.400 millones de pesos. Sin embargo, pues bueno, las condiciones hasta el 2020 que se revisaron, pues no eran las mejores. En 2016 se da el rescate, y entonces, a partir de toda esta información histórica y documental que se tuvo y que se obtuvo de fuentes históricas y de la información cartográfica, se identificaron todas estas problemáticas que se construyeron en torno a esta infraestructura y entender el porqué de sus condiciones, ¿no? Esa es como otra aplicación que tuvimos en cuanto al manejo de estos datos espaciales, y que bueno, todo ello se construyó gracias a tener bases de datos digitalizadas con estos formatos de información geográfica. Bueno, esto lo voy a pasar rapidísimo, y nada más para completar. Pues bueno, las herramientas, los sistemas de información pueden ser una muy buena herramienta que pueden tener o que pueden implementar en sus estudios e investigaciones. Básicamente se trata de información espacial que no necesariamente tiene que derivar de mapas, puede derivar de fuentes documentales textuales, y que nos permiten hacer comparativas con los momentos actuales y con los momentos pasados. Se pueden generar cartografía de con distintas temáticas. Ahorita en particular yo creo que es muy importante introducir este tipo de tecnologías y conocimientos y manejos de herramientas para la investigación, en particular para todas estas investigaciones históricas. Y bueno, hagamos uso de estas herramientas. Creo que con esto concluyo. Me parece que podemos iniciar con las preguntas. Y les decía, la intención era compartirles un poco, abrirles o comentarles un poco de lo que son estas herramientas y cuáles son los usos que se les ha dado. Perdón. Muchísimas gracias, Vero. Ha sido muy interesante tu charla. No sé si quieres comentar al respecto, Honor, ¿contigo? Sí, pues igual me sumo a las felicitaciones, y justo creo que una charla como esta sí nos hacía falta, porque realmente es que, bueno, si bien los mapas que muestras son un poco más actuales, pero por supuesto que también a partir de la información histórica se pueden hacer como reconstrucciones de rutas, bueno, se pueden hacer bastantes cosas interesantes, ¿no? En torno a los ferrocarriles y su infraestructura. Entonces, pues felicidades. Y bueno, tenemos algunos comentarios. Igual recordamos a las personas que nos están viendo que pueden dejar en las redes sociales, y con gusto se los hacemos llegar a Verónica. Entonces, bueno, acá tenemos una felicitación para, pues, que la forma de presentar es muy útil, ¿no?, para entender las concesiones y asignaciones modernas. También dice que sí se rescatarían algunas estaciones históricas para el caso de la futura operación entre Guadalajara y Nogales. Bueno, eso no sé si mencionaste. Y muy interesante, en el Chiapas Mayab, ¿a qué tipos de problemáticas se han enfrentado? Tráfico, violencia, inseguridad, etcétera. Entonces, bueno, no sé si quieres ir comentando algo. Bueno, no necesariamente está ligado con este tema sobre el manejo de sistemas de información geográfica. Sin embargo, pues ha sido una fuente y una herramienta para la planeación y el conocimiento de las estaciones históricas. Han sido muchos los trabajos que se han realizado respecto a la generación de información. Una de ellas son estas fuentes para conocer qué estaciones tienen un valor patrimonial, ¿no?
Tenemos las fuentes de los horarios que se habían manejado en ferrocarriles nacionales y de todo el catálogo que la Secretaría de Cultura genera, que el Instituto Nacional de Antropología también genera, de identificación de sitios con valor patrimonial, ¿no? De inmuebles en particular. Entonces, ahorita hay anunciada una gran iniciativa por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Antropología, en donde las rutas que fueron declaradas prioritarias por el gobierno federal tendrían también una recuperación de estaciones históricas, ¿no? Entonces ahí se tiene una iniciativa, un gran proyecto, participarían estas instituciones. De hecho, me parece por ahí que hasta Isabel tendría como conocimiento respecto a ello, pero importante en un primer momento conocer siquiera dónde se encuentran, ¿no? Y cuáles serían todas estas estaciones históricas para poder hacer una rehabilitación y una recuperación de ellas. Uh-huh. Sobre lo de Chiapas, no sé si quieres comentar algo. Pues bueno, a nosotros solo nos tocó como la parte de conocer el tema de la infraestructura y de las condiciones de la infraestructura para poder planear la recuperación de las vías. En cuanto a las condiciones sociales que se viven en la zona, en realidad a nosotros pues sí, no nos metimos en ese asunto, ¿no? Solamente en temas de recuperación de infraestructura, por una cuestión presupuestal, ¿no? O sea, cuánto dinero se requiere para poder hacer toda la recuperación de la vía y poder ponerla en operación óptima, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual me envía Román un comentario de Alejandro Dorantes, quien te felicita por la intervención sobre la importancia de los SICs y la relevancia de la cartografía histórica. Y por acá tenemos otro comentario que dice, me parece una buena herramienta los sistemas geográficos aplicados a la historia ferroviaria para ver la importancia que tienen los ferrocarriles hoy en día para diseñar o reorganizar mejor las rutas comerciales y de pasajeros. Excelente presentación. Y bueno, no sé si Isabel, tú tendrás algún comentario. Bueno, antes que nada, felicitarte porque ya nos hacía falta una charla de esta naturaleza, ¿no? Creo que nosotros podemos abonar desde el Centro de Documentación toda la información histórica, pero evidentemente hoy el asunto de los ferrocarriles ha venido cambiando, ¿no? Al paso de los años tenemos una serie de modificaciones, de algunos levantamientos de vías, y ese registro que se tiene en documentos plasmados bien podría visualizarse a partir de estas herramientas, ¿no? Me quedo pensando en lo que fue el servicio de trenes de pasajeros y cómo fueron empezando a cerrarse los servicios desde la década de los 70, cuando empieza el plan de acción en 1975 y se da como una política de Estado el cerrar algunas líneas que ya eran insostenibles, y entonces quizás pensar también en esta herramienta que tú tienes como para ir viendo de manera espacial cómo fueron cambiando y cómo se fueron cerrando estas vías, porque evidentemente en algunos casos no se tiene registro. Tú lo decías muy bien, hasta que no vas y reconoces el territorio, puedes decir de pronto por aquí había un terraplén, ¿no? Y bueno, entender el territorio a partir de este mapeo que se hace, pues me parece imprescindible porque le ayuda a todas las disciplinas que están en el estudio del ferrocarril, ¿no? Yo ahorita pensaba y antes no volteaba a mirar los planos de manera tan detenida y hoy creo que no podría seguir haciendo lecturas sin voltear a mirar con mucho cuidado todo lo que se está generando.
Sí, de hecho, o sea, la invitación es justo a utilizar estas herramientas y que a veces nos parece, como en la investigación social e histórica, un poco como lejanas, ¿no? Entiendo perfectamente que ya ahorita ha habido un gran avance y una gran introducción de muchas herramientas tecnológicas, pero la invitación es a decir, hagamos nuestros mapas, ¿no? Hagamos nuestra cartografía histórica, generemos nuestra información, porque veremos que complementa muy bien no solamente la parte visual, sino la parte analítica de los procesos, Claro, ¿no? Entonces, pensar los procesos históricos territorialmente, utilizando estas herramientas que en realidad no es algo distinto, sabemos hacer cartografía y nosotros como investigadores sociales la utilizamos, pues, pero lo que brinda esta tecnología es como la eficiencia de poder hacer los análisis que a veces nos cuesta mucho trabajo integrar, ¿no? Y generando estos datos podemos crear insumos y, digamos, ¿qué diríamos? Acervos cartográficos digitales que pudiéramos hasta compartir con nuestros distintos compañeros en la investigación, ¿no? A mí me parecería genial que si no, como investigadores tuviéramos estas capas y produjéramos estas capas, obviamente con toda su cuestión técnica de qué sistemas de referencia, tal, que es tema de, yo les doy cursos de capacitación si quieren, podemos generar un acervo cartográfico, ¿no? Histórico, ¿no? De las investigaciones que después puede ser reutilizado por todos los investigadores, por los que participamos dentro del sector. Y cosas tan interesantes como las que comentas, Isabel, respecto a cuáles fueron las rutas de pasajeros, cómo se fueron transformando, cómo se fueron quitando, ¿no? Tener esa capa geográfica, o sea, ya no solamente queda en el pensamiento de una de los investigadores, sino hay información disponible para poder reutilizarla por otros trabajos, ¿no? Y pues esa es la invitación, ¿no? Que tengamos esta posibilidad de conocer las herramientas y quizás nosotros no utilizar, o sea, no ser quien las haga, pero tener como el conocimiento de saber, oye, necesito una persona con estas características para que me generen estos datos, ¿no? Es como esa parte de invitación. claro, porque además me parece que son herramientas muy útiles que nos acercan de manera más inmediata a una problemática y esto que decías, ¿no? Hacer análisis puntuales en un territorio específico. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues la invitación estaría súper bien y que desde la propia Secretaría, bueno, ya se está, tú trabajaste en algún momento con Lucina Rangel Uh-huh. en el sistema que tenemos de las estaciones históricas y seguramente ahorita como lo comentaba Juan José Cabuto, el pensar también en las otras estaciones que van a ser rehabilitadas y que están en las rutas que están planeadas para ponerse a operar el transporte de pasajeros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, justo el conocimiento nos permitiría hacer una mejor planeación en la conservación del patrimonio. Muchas veces la destrucción está basada en que no hay fuentes disponibles, consultables, para que quienes están tomando las decisiones decidan la conservación. Nos pasaba, les comentaba, yo trabajé también en monumentos históricos y entonces la Secretaría de Desarrollo Urbano nos decía, nosotros no consideramos los inmuebles históricos porque no sabemos dónde están. Y es que la cartografía no estaba disponible, no habían, pues sí, información pública, ¿no? En sitios públicos, ¿no? Datos abiertos que nos permitan conocer esa distribución del patrimonio. En este caso, lo histórico también, en las estaciones históricas estaría buenísimo poder tener, que ya se tiene, ¿no? O sea, más bien ponerlo público en un formato que permita ese manejo y esa comparativa para la planeación de la recuperación, ¿no?
de estas nuevas líneas de pasajeros que se intentan echar a andar. Bueno, pero eso ya está, incluso ya lo está trabajando Lucina con respecto a algunos proyectos para el caso de Querétaro, ¿no? La línea AQ y BQ. Y bueno, seguramente estará tocando puertas también para tener mayores aliados que permitan avanzar, porque evidentemente no se trata solo de una institución. Claro. Creo que eso es mucho más complejo, donde se tienen que involucrar distintas instituciones y distintos saberes desde las distintas disciplinas, ¿no? Si queremos tener como el cuadro como mucho más completo. Claro. Sí, sí, sí. Tenemos otros comentarios, se los voy a pasar para ir cerrando. Bueno, también de Juan Cabuto, un tema muy espinoso es el caso de la invasión del derecho de vía en la Tijuana Tecate. Luego Jesús Salomón, los que podríamos colaborar en la historia y más datos de ferrocarriles seríamos los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. Y también menciona que además para la conservación de los inmuebles falta mucho por parte del gobierno federal, ya que hay muchas personas disponibles en colaborar. Entonces, no sé si tuvieras algún último comentario sobre esto, Verónica, y pues muchas gracias. Pues bueno, solamente decir que la invitación, ¿no? Para poder utilizar estas herramientas y estas tecnologías, hacerlo como más, es que es muy simpático, pero a mí no me ha tocado que somos poquitas las personas que estamos involucradas en esto y de verdad que les podemos ayudar muchísimo en sus trabajos de investigación y en trabajos de gestión y de planeación, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero haberles dado un panorama muy, muy general y así como poquito nomás, una pequeña entradita a lo que es estas tecnologías y algunas cosas de las que se pueden hacer con ellas, ¿no? Agradezco muchísimo a Isabel, Leonor, y gracias también a todos los que están conectados. Muchísimas gracias. Isabel, ¿tendrás algún último comentario? No, nada más, sí, pensando en lo que dice Juan José, efectivamente hay muchos temas que se tienen que pensar, porque ahora con los nuevos proyectos serán temas polémicos. El derecho de vía siempre ha generado cierta rigidez en algunos sectores, y bueno, esperemos que poco a poco vayamos avanzando. Hacerles la invitación a que vengan al centro de documentación a revisar los materiales que serán seguramente el soporte de muchas investigaciones. Esto que decías, Verónica, el CEDI finalmente contribuyó al trabajo que ustedes realizaron en la agencia reguladora, y bueno, ha sido es una de las fuentes más importantes que se tienen en términos de los ferrocarriles mexicanos. Y bueno, eso sería mi comentario. No sé si ya cierro, Leonor. Bueno, y ya con este comentario agradezco mucho la participación tuya, Verónica. Espero que no sea la primera, que sean muchas veces más que podamos seguir colaborando y participando. Leonor, te agradezco muchísimo, y a todos quienes nos escucharon, les agradecemos su atención y esperamos que nos acompañen en esta campaña de los 16 días de activismo. Estaremos teniendo actividades la próxima semana, 2 conversatorios, otra charla de café, y nos encantará tenerlos aquí. A nombre de la Secretaría, a través del Centro Nacional, les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos para la próxima. Y el concierto de Sinfonía Vapor este sábado, por favor, el día 30 a la 1 de la tarde, los esperamos. Muchísimas gracias, buena tarde, un abrazo. Muchas gracias.